Buenos días a todos ustedes. Espero que se me oiga bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Complutense por organizar estos cursos de verano y contar con nosotros, con el CSDEN y en particular con el Instituto Español de Estudios Estratégicos para hacer esta reflexión en torno a las cuestiones geopolíticas. Ya es el quinto año que hacemos una reflexión de naturaleza geopolítica. Esta reflexión responde a una preocupación de la sociedad. Nosotros estamos intentando dar respuesta a una preocupación que es una preocupación cierta y que hay que decir que antes no era así. Antes la sociedad no nos demandaba que diésemos una respuesta a estas preocupaciones geopolíticas. Luego la preocupación está. Y este curso de verano no pretende dar una respuesta cerrada a esta pregunta, porque no es posible. No tenemos una respuesta clara a todo lo que nos está ocurriendo en el mundo, pero necesitamos reflexionar sobre ello. Por eso, si ven ustedes, el título del curso de verano viene como una interrogación. Tendencias geopolíticas. ¿Existe el sur global? No solo la interrogación va dirigida a si existe o no el sur global para reflexionar sobre él, sino que es el interrogante, es la esencia de la cuestión que queremos reflexionar. Fíjense ustedes cómo han puesto de relieve la ministra y también el director del CSDEN. Si algo caracteriza a nuestro tiempo es que casi todo lo que ha ocurrido nos ha cogido por sorpresa. Nos ha cogido por sorpresa de nuevo una guerra en Europa, nos ha cogido por sorpresa la respuesta de lo que llamamos el sur global a la guerra de Ucrania. El gobierno israelí fue sometido a la sorpresa en el ataque reciente de Hamás. Quiere decir que cuando estamos viviendo tantas sorpresas, tenemos que reflexionar. ¿Estaremos utilizando los instrumentos intelectuales necesarios para responder a los retos a los que nos enfrentamos? Y esta es un poco otra parte de la reflexión de este curso de verano. Verán ustedes que el curso presenta enfoques bastante distintos. Hemos empezado por pedir a expertos en el cine que nos hablen también de esta dimensión. ¿Por qué hemos escogido empezar con una mesa redonda sobre el cine? Porque somos conscientes que una parte muy importante del juego geopolítico en el que estamos, y muy en concreto en lo que se refiere al sur global, tiene que ver con el relato, con la interpretación que hacemos de las cosas. El cine ha sido ese espacio de arte que nos ha servido a la sociedad en la que vivimos para interpretar la realidad tal como ésta estaba ocurriendo. Así ha sido por lo menos durante mucho tiempo. No sabemos si lo sigue siendo. Quizás esta sea una de las cuestiones que abordemos. Pero en cualquier caso también sabemos que el cine ha sido utilizado en algunas ocasiones con fines geopolíticos para dar una interpretación favorable a la potencia que estaba utilizando el cine. Y por tanto, nos ha parecido importante empezar por reflexionar sobre la importancia que tiene el relato, añadiendo un aspecto. En términos de relato, en la confrontación entre las potencias occidentales y las potencias revisionistas, de momento parece que la ventaja está del lado de las potencias revisionistas. Entre otras cosas, porque las potencias revisionistas se habían preparado para esta ocasión, mientras que Occidente había pecado de exceso de optimismo. Occidente se sentía el vencedor y se sentía el que llevaba el liderazgo. Las potencias revisionistas que se veían en confrontación con Occidente y que estaban dispuestos a retar a Occidente, ya habían preparado su política de relato. Si nos fijamos en concreto en el documento de política exterior elaborado por la Federación Rusa hace algo más de un año, en marzo del año pasado, concepto de política exterior de la Federación Rusa que está en Internet, traducido al inglés,
veremos que ese documento es puro relato. Va dirigido a ganar la batalla del relato, precisamente ¿dónde? En el sur global. Por eso hemos querido empezar de esta manera. Tenemos por la tarde el privilegio de contar con Shlomo Ben-Ami para hablar sobre el fenómeno de la guerra, el fenómeno de los procesos de paz. Yo creo que en realidad es un privilegio contar con él para que nos hable de cualquier cosa, porque, como luego veremos esta tarde, una de las cuestiones que tiene su personalidad es que ha estado muy presente en nuestra vida cultural, ha escrito mucho, ha dado muchas conferencias en España, y creo que de los aquí presentes todos hemos leído siempre con mucho interés lo que él nos ha escrito, y siempre nos ha aportado algún aspecto que nos permitía entender mejor lo que estaba ocurriendo en el mundo. Después hemos querido también dar la voz a otros países, porque nos hemos dado cuenta de que uno de los defectos que hemos tenido en términos geopolíticos es que creíamos que bastaba entender el mundo tal como nosotros lo veíamos. Y es más, estábamos convencidos de que el mundo terminaría viendo la realidad internacional desde nuestros propios parámetros. Pues hemos comprobado que no es así. Estamos obligados a dar la palabra a otros países para que ellos nos expliquen cómo están viendo lo que está ocurriendo en el mundo y para que aprendamos que es necesario incorporar las visiones desde otros lugares del mundo si queremos construir un mundo mejor. También hemos querido dar un enfoque visto desde las preocupaciones de la economía mundial. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está afectando todo a la economía? Porque la economía es la que nos permite sostener el nivel de vida. Y en gran medida, si queremos sostener un modelo de sociedad, tendremos que sostener un modelo también de riqueza. Luego hemos dado la palabra el jueves para reflexionar sobre las cuestiones del orden internacional desde la perspectiva de la seguridad. Nos preocupa mucho la seguridad. Estamos siendo testigos de dos guerras que nos afectan muy de cerca. No es que la guerra antes no nos afectase, porque había guerra en el mundo. El problema es que ahora vemos que las guerras nos afectan desde una forma mucho más cercana, no solo geográficamente, sino la capacidad de las guerras presentes, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, para transformar nuestra realidad, en principio, para peor. Y el último día vamos a presentar un cuaderno que hemos hecho en el Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre las potencias medias. ¿Por qué? Porque queremos poner de relieve que el mundo ya no es solo una cuestión de grandes potencias. Es verdad que la relación entre las grandes potencias es el fundamento sobre el que se construye el sistema internacional. Y además somos testigos de que esas relaciones no han dejado de deteriorarse, al menos desde el año 2017, cuando por primera vez, para sorpresa quizás para los que lo miremos desde la perspectiva actual, Estados Unidos en sus documentos estratégicos dice: nuestra prioridad es la rivalidad entre las grandes potencias. Pues bien, además del juego de las grandes potencias, para entender el mundo en el que vivimos, tenemos que saber que las potencias medias juegan un papel cada vez más importante y, sobre todo, que han decidido que quieren jugar un papel cada vez más importante. Volviendo sobre la cuestión de la pregunta inicial, bueno, pero ¿existe el sur global? Algunos dicen, pero sí, en realidad se trata de un sur plural, y es verdad. Ese espacio es muy plural y como tal hay que entenderlo. Pero en gran medida, si sabemos dar respuesta a estas interrogantes, nos encontraremos en mejores condiciones para diseñar una estrategia que nos permita sobrevivir a este mundo tan convulso en el que nos encontramos. Y en este sentido necesitaríamos empezar por definir, bueno, y cuando hablamos del sur global, ¿de qué estamos hablando? En realidad hay muchas formas de entenderlo. Desde el punto de vista geopolítico y para el problema que estamos abordando, yo creo que es importante decir: China no forma parte del sur global. Aunque el sur global se puede entender en términos de países en desarrollo, y China no deja de ser, de alguna manera,
un país en desarrollo, pero el juego geopolítico del que somos testigos sitúa a China claramente como una de las potencias que rivaliza con la otra gran potencia, Estados Unidos y sus aliados, para la configuración del sistema internacional. Este es el meollo de la geopolítica mundial, la pugna por la configuración del sistema internacional. Pues bien, China es uno de los actores, es, junto con Estados Unidos, el gran actor en pugna por la configuración. ¿Y qué es el sur global? Es ese espacio geopolítico que las grandes potencias intentan que juegue a su favor. Intentan que ese gran espacio, en esa pugna por la configuración del orden internacional, se alinee de forma que les sea favorable. Fíjense ustedes, Estados Unidos, en la última Estrategia Nacional de Seguridad, publicada en octubre del 22, o sea, con la guerra de Ucrania ya iniciado, dice: el mundo necesita más, el liderazgo de Estados Unidos lo necesita más que nunca. Bueno, pues unas de las respuestas del sur globales no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo con que Estados Unidos lidere esta pugna. ¿Por qué? Porque quieren ser parte de ella. No quieren quedar atrás. Y aquí yo creo que vale una reflexión que hizo Brzezinski en sus últimos años de vida, que mantuvo una enorme lucidez hasta el último año de su existencia, que murió hace unos pocos años. Él decía: miren ustedes, una de las características esenciales de nuestro tiempo es que, igual que la Revolución Francesa hizo que toda la sociedad francesa adquiriera conciencia política, algo que no era así con anterioridad, porque la política era cuestión de las élites, dice: en este momento lo que está ocurriendo es que todo el mundo está adquiriendo conciencia política. Se está sintiendo actor político de su tiempo y está dispuesto a jugar en este tablero mundial. Y por tanto, la gran reflexión es: el sur global quiere ser parte de la configuración del sistema internacional. Y el gran defecto que hemos cometido los occidentales es que simplemente pensábamos que el sur global se iba a limitar a alinearse con Occidente en la confianza de que hasta ahora Occidente lo estaba haciendo bastante bien. Y hay que reconocerlo. El sistema internacional que Estados Unidos hizo posible después del final de la Guerra Fría ha sido muy benigno y ha favorecido de alguna manera a casi todos, sino a todos. Y de ahí se deducía que esto seguiría igual. Pues no es así. El sur global, como dice Brzezinski, quiere ser parte de la configuración de este mundo. Y como decía el director del CSDEN en sus palabras iniciales, ¿qué tiene el sur global en común, si es tan plural y tan diferente? Todos los actores, por una razón o por otra, cuestionan el statu quo. Todos cuestionan el statu quo. Unos porque afirman, y tienen razón, no fuimos parte de la construcción de este sistema. Queremos ser parte del sistema. Otros porque en el contexto de su experiencia histórica, tanto de descolonización como de la Guerra Fría, tienen sus desconfianzas. Dicen: miren ustedes, en la Guerra Fría para ustedes fue fría, pero para nosotros fue caliente, porque las grandes potencias, a la hora de configurar el mundo, desviaron las guerras y los conflictos a la periferia. Si ahora vuelven a confrontar las grandes potencias, desconfiamos de que de nuevo podamos ser las víctimas. Luego hay una desconfianza razonable en estos países en función de su experiencia. Pero también nos encontramos que la mayor parte de los países del sur global son países que nacen a su independencia como consecuencia de la descolonización y mantienen, por tanto, una relación difícil con las potencias occidentales que fueron precisamente las potencias colonialistas. Esta relación se debe superar, pero hay que entender que existe, que hay desconfianza. Y me atrevo también a decir que el excesivo peso que tiene la interpretación marxista en las relaciones internacionales hace que esta relación se interprete en términos de explotadores y explotados. Y esto no es bueno para poder
establecer un vínculo con estas naciones. Porque también hay que reflexionar sobre todo lo mucho y positivo que ha habido en la relación entre el mundo occidental y el mundo en desarrollo. Se ha dedicado mucho dinero y mucho esfuerzo, quizás no con la rentabilidad que se hubiera deseado, y hay que buscar también la parte positiva de la relación. No se puede construir sobre el resentimiento y sobre esa experiencia que se interpreta en términos negativos. Por tanto, vemos que hay mucho terreno para la reflexión, hay muchas razones para que el sur global no se encuentre cómodo con el orden internacional, pero también estamos siendo testigos que en estas diferencias, de momento, las potencias revisionistas están sacando ventaja. Quiere decir, nosotros, los países occidentales, porque lo que podemos reflexionar es sobre lo que tenemos que hacer nosotros. Sobre lo que hacen los demás podemos ser observadores o podemos buscar tener influencia, pero la reflexión es qué tenemos que hacer nosotros, las potencias occidentales. Tenemos que entender lo que está ocurriendo, tenemos que rediseñar nuestro enfoque. Y decía también la ministra, y estoy completamente de acuerdo, España es un país que puede jugar un papel importante. No necesariamente lo va a jugar, no lo sabemos, pero lo puede jugar. No solo somos un país mediterráneo, lo cual en sí mismo es una ventaja. El haber nacido en el Mediterráneo, como cantaba Serrat, es una ventaja, es un mar de encuentro, es una cultura diversa, es una cultura de entendimiento, es una cultura abierta. Los países mediterráneos recibimos bien a la gente de fuera. Y por tanto tenemos esa predisposición cultural, tenemos esa predisposición de talante para recibir a los demás, para entender a los demás. Y esto es un primer punto importante. España es uno de los países que se encuentra ante una de las mayores fronteras del mundo en términos de que lo que nos encontramos al otro lado es más distinto. Y por tanto, esto ya nos sitúa en la obligación de hacer un diálogo con ese mundo que es distinto y que interpreta la realidad desde una manera diferente. Y creo que lo sabemos hacer. Lo hemos hecho a lo largo de la historia. España no dejó de ser el gran país del mestizaje. Sabemos mezclarnos con los demás. Estamos obligados a hacerlo. Y por tanto también es una llamada para que los españoles seamos conscientes de que podemos jugar un papel importante para entender ese sur global y para relacionarnos con ellos y para establecer puentes que hagan posible esa relación. Yo creo que hay muchos motivos para participar en este curso, para tener una participación activa, y entonces no puedo menos que agradecer a todos los ponentes que han dado una respuesta positiva a este curso. Yo sé que algunos haciendo un esfuerzo grande, algunos viniendo desde lejos, para que este curso sea un éxito y para que sea provechoso. Yo creo que he hablado quizás ya más de la cuenta y ya doy la palabra a los ponentes de esta primera mesa que todos esperamos con mucha ilusión porque estamos seguros de que va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes.